Me voy. Ya está. Ok, entonces, aquí Lupita ya nos encargamos, tú no te preocupes. Muy bien. Órale, pues, a Termina ver, con calma. Gracias. tú tranquila. A ver, voy a compartir desktop, ¿verdad? A ver, ahí está, ¿no? A ver. Ok, aquí estamos. ¿Cómo se hace esto más grande? ¿Cómo hago esto más grande? Es que esto me abre libros, no sé por qué no puedo abrirlas en... Aquí está, Sin que tenga, ya. en PDF ya. Ujú, Ok, bueno, aquí para ver las, o sea, lo que decíamos los diferentes siglos, o sea, ujú. Sacagawea ya es el siglo XIX y ya es Estados Unidos, que actúan Ajá, igual que los extranjeros y colonizadores europeos, que bueno, son de origen europeo. Y bueno, las tres empresas por las que llegaron los extranjeros, la conquista de México, la colonia de Jamestown y la ujú. expedición de Lewis y De Clark. Luis. Ujú. A ver, espera. Malinche, empezamos por Malinche. Ah, bueno, finalmente me decidí por Malinche, que es lo más formal, o sea, Malinche es como, bueno, y tú sabes que tiene estas connotaciones peyorativas, Sí. entonces, pues, ay, ¿cómo le hago para ver? Hablando de Octavio Paz. No solo de Octavio Paz, no, aquí no es. No solo Octavio Paz, pero sí Octavio Paz es como el ejemplo Ujú. más, es que aquí no, ya me perdí otra vez. Sí, pero sí es el ejemplo más claro. Ok, aquí estamos. Ah, ok, aquí estamos. Nace, bueno, de Malín es de las que menos se sabe. Mm. Pero bueno, nace en 1500 y muere en 1529. No pudo haber muerto después de 1529 porque entre 1529 y 1530 Juan Jaramillo se volvió a casar. Entonces Ok. es necesario que ella estuviera muerta ya. Ujú. Nace en el istmo de Tehuantepec. Bueno, no. En un, las ciudades nahuas tenían a ser como duales, se juntaban como dos comunidades. Ella vivía en una que tenía una comunidad náhuatl junto a una comunidad popoluca. Popoluca es como bárbaro, significa balbuceo. Ujú. En este discurso era muy importante y lo mismo va a ser con Pocahontas y lo mismo va a ser con Sacagawea. Era muy importante decir que habían sido princesas. O sea, por el discurso. En el caso de Malintzin, el que lo dice es Bernal Díaz del Castillo. Ok. Dice que era una princesa, que al fallecer su padre, la madre se volvió a casar y cuando nació su medio hermano, la vendieron, la regalaron a los esclavistas. Es entre José el Soñador, entre la Cenicienta, y es una historia que se copió de Amadís de Gaula. Claro. Ujú. Porque todos los conquistadores dieron la conquista en dos claves. La reconquista, Ujú. la reconquista de Granada y las novelas de caballerías. Claro. Ujú. Malin sí, no era una princesa, sin embargo, sí hablaba un discurso náhuatl muy elevado, era el náhuatl que se usaba para la diplomacia y en la corte. Entonces es muy probable que sí su padre haya sido una persona principal, que le enseñó estas costumbres de la diplomacia y de la alta corte. Pero también es probable que su madre haya sido una concubina. Ok. Entonces, al morir el padre, pierde toda la posición que tenía. Y entonces, sí, porque así estuvo con los esclavistas en Chicalango, pero entre los pueblos nahuas era muy común entregar a mujeres. De hecho, todo el tema de, de este curso es justamente cómo se usaba la entrega de mujeres como una forma de negociación Ujú. y de alianzas. Según el por la pedrada, entonces, según el estatus de las gentes con las que se negociaba, se podía entregar a princesas o se podría entregar a esclavos. Es probable que Malinche como tal no haya sido una esclava, pero sí es, o sea, era como parte de una, o sea, les piden a las familias
pero aquí está Verito, espera. Le piden a las familias que entreguen gente y ella le tocó, como un miembro menor de una familia menor. Bueno, hija de una concubina, no tenía este. Hola, Verito, bienvenida. Estamos hablando de Malintzin. Hola, buenas noches, perdón por la tardanza. No, no te preocupes, bienvenida, Lupita Vero, Vero Lupita. Hola, Vero. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, esta gente de Xicalango hacía la ruta del sureste, eran vendedores, eran comerciantes. Eso le permitió a Malintzin, aparte del náhuatl y el popoluca que hablaban, en la costa de Tabasco aprendió el maya de la costa, pero gracias a estos esclavistas de Xicalango pudo aprender el maya de la península. Eso fue vital para ella, para la conquista. Terminó en Zempoala. Cuando llega Cortés a Zempoala, el cacique, que le dicen el cacique gordo, también dice su nombre, pero es conocidísimo como el cacique gordo de Zempoala, le entrega a los españoles a 20 mujeres. Entre ellas está Malintzin. Es mentira que se sepa su nombre, que le hayan puesto Malintzin Marina porque sonaba como Malinali, o sea, le pusieron el nombre al azar. Cuando después se encuentran, cuando salen de la influencia del maya, cuando llega Cortés y su gente llegan a la península de Yucatán, saben que hubo unos náufragos españoles, entonces tratan de rescatar. Los más famosos eran Gonzalo Guerrero, que ya se había integrado perfectamente a la comunidad maya, se había casado, tenía hijos, se había tatuado, traficado, puesto todas sus cositas. Y tenía hijos. Cuando le proponen que se regrese con los españoles, dijo no. Y peleó con los mayas contra los españoles. O sea, completamente a cultura. Jerónimo de Aguilar, ese sí no aguantaba y se le quemaban sus aritas para morirse. Entonces por aquí llegó Cortés y dijo, aquí soy yo y se fue. Entonces él era el intérprete. Sin embargo, mientras más al norte, mientras más se alejaban de la península, estaban yendo rumbo a Tabasco, por ahí. Ya dejó de ser el maya peninsular. Ahí fue donde, pero todavía se defendían. En algún momento ya, en presencia de los totonacos, llegan emisarios mexicas. Porque, eso de que, o sea, porque Moctezuma estuvo enterado de la conquista y de que venían desde que llegaron a la península, estaba enteradísimo. Entonces, ahí es donde se dan cuenta de los límites que tenía Jerónimo de Aguilar y es donde Malintzin da un paso adelante y dice, pues yo puedo traducir. Fue vital para Cortés. Cortés no la menciona porque, insisto, no entra en esta dinámica de vine, vi y conquisté. Cuando la menciona como mi lengua, es decir, mi intérprete. Y la única vez que la menciona específicamente es cuando está justificando la matanza de Cholula. En 1522 nace el hijo que tiene con Cortés, Martín Cortés Malintzin. Ha habido investigadores, entre ellos Matthew Restal, que dicen que, porque primero Cortés se la entregó al de más alto rango porque era la más hermosa, que era Portocarrero, pero cuando vio su importancia como intérprete, de parte Portocarrero se regresó, él se quedó con ella. Dicen que el hecho de que el hijo haya nacido 3 años después y después de la caída de Tenochtitlán es una señal de que a Cortés le pareció más importante su función de traductora que su función de concubina. Nace el hijo, bueno, nace Martín Cortés. En 1524 es cuando se van a Honduras. Y deja al hijo con un primo de Cortés, Altamirano, el mismo que crió a la hija de Cortés con la hija de Moctezuma. En 1525 se menciona la ejecución de Cuauhtémoc, su conversión al final, todo esto lo traduce Malintzin, pero también ahí se casa con Juan Jaramillo, un capitán de Cortés, uno de los principales capitanes de Cortés. Los que descartan a Malintzin, los que la quieren ver como una prostituta, una traidora, dicen que Cortés se aburrió de ella y casi se la regaló a Juan Jaramillo. Casi, creo que es Bernal que menciona en una borrachera. No,
o sea, para Cortés era muy importante, la gente la reconocía en los juicios que hubo, que la siguiente clase vamos a hablar de los juicios por la herencia. O sea, le reconocía el papel fundamental para la conquista. Entonces, lo más probable es que lo hubiera estado protegiendo de la única manera que podía, que era casándola legítimamente con un español. Digo, en el otro extremo estaban las pobres indígenas que eran esclavas sexuales o que era, o sea, pero ella, aquí sí juega un poco lo del extraordinario, pero sí la protegía en el sentido, y la mejor manera de hacerla era casarla con Juan Jaramillo, porque además Malintzin tenía encomiendas por sí misma, entonces también, o sea, tampoco, o sea, llevaba una buena dote. Tiempo después, poco antes de morir ella, Martín se va a Europa con su padre, con Hernán Cortés, y sí regresa a la Nueva España, pero fue criado como español. No sabemos si hablará náhuatl, es muy poco, pero bueno, en esos 2 años que estuvo con su madre a lo mejor. Lo que decíamos, casa Juan Jaramillo con Beatriz de Andrade, que es la que cría a la hija, María Jaramillo. La que la cría, y bueno, eventualmente hay una demanda por la herencia. Su hija se casó con el sobrino del virrey en medio de la guerra del Mixtón, que era la guerra para conquistar todo el Pacífico, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, toda esa región. Porque la idea de que la conquista terminó con la caída de Tenochtitlán es un mito. Uno de los grandes mitos de la conquista es que terminó con la caída de Tenochtitlán y que todo el territorio se pacificó. No, siguieron pacificando el norte hasta el siglo XVIII. O sea, se les juntaron las fortalezas que hacían para pacificar a los indios con las que hicieron para atacar a los rebeldes en la independencia. Entonces, pero en esta guerra fue el virrey el que fue a pelearla, la encabezó, incluso ahí fue donde murió Alvarado, pero parte de esa guerra la financió Juan Jaramillo como suegro de este sobrino. Entonces, el dinero de Juan Jaramillo ayudó a financiar esta guerra del Mixtón, estas segunda o terceras etapas de la conquista, porque una parte fue la Nueva Galicia, Guadalajara, Jalisco, Nayarit, y otra parte fue la península de Yucatán. O sea, no fue, la conquista de México, no, lo que cayó fue Tenochtitlán. Y tampoco fue la línea catastrófica, aquí todo termina y aquí todo empieza. Pero eso vamos a hablar la próxima semana, pero sí era importante comentar estos mitos. Sobre el tema de que Malintzin era una traidora. La postura que se tenga de Malintzin depende de la postura que se tenga sobre cuál es la nación, el origen de la nación. Cuando cuando la Nueva España se sentía parte de la España, era legitimísimo. Malintzin había sido casi una profeta, una de las primeras predicadoras, porque era la que traducía, no tanto así como una madre, pero había sido parte fundamental. Pero cuando empieza este discurso del siglo XIX contra España y la nueva nación, tiene que empezar a forjarse una identidad. Para forjarse una identidad, lo primero que hace es en oposición a alguien, como los niños, como los adolescentes, ¿no? Entonces, nosotros mexicanos mestizos en contra de, Malintzin fue una traidora. Bueno, entonces aquí se ve, esta imagen es de Federico Navarrete, si no me equivoco. Bueno, está el universo mesoamericano. Dentro de eso está el universo náhuatl. Los tlaxcaltecas, pertenecen al... No, este es de Restal, es en inglés. Los los tlaxcaltecas, los tlatelolcas, los texcocanos, los mexicas, Tlacopan está Cuba, pertenecen al mundo náhuatl, pero no son lo mismo. Bueno, los mexicas son mexicas, pero estaban junto con los texcocanos y los de Tlacopan, habían formado lo que era la Triple Alianza. Pero no eran lo mismo, ellos no reconocieron a Marina como uno de ellos, a Malintzin. O sea, sí les pareció extraño que una mujer estuviera ahí de baja calidad, que estuviera ahí sentada con Moctezuma negociando con él y con los españoles. Pero no porque es uno de los nuestros. No había como tal una palabra, o sea, no se sentían parte de lo mismo. Lo más cercano que llegaron fue así de nosotros los de acá. Pero no había ella no se sentía mexica, los mexicas no la reconocían como suya, o sea, no era lo mismo. O sea, para traicionar necesitas ser
ser parte de lo mismo y no lo era. Ella no era mexica, entonces, pero es muy conveniente. Es muy conveniente para zanjar discusiones, pero no explica y no aclara. Volviendo al papel de las mujeres como mediadoras, bueno, Malintzin hablaba náhuatl, lo que te decía, el tecpilatoli, que era este náhuatl cortesano de las inversiones, donde, yo, el más pequeño de tus nietos, le dice el emperador a su sirviente, ¿no? Personalmente yo creo que esa de pases tu humilde casa es un poco de eso de ellos, un palacio, ¿no? Pases tu humilde casa. Entonces, la cadena de traducción, primero fue Cortés hablaba español, Aguilar traducía del español al maya, Malintzin traducía del maya al náhuatl y otra vez de regreso. Una vez que Malintzin aprendió náhuatl, que aprendió español, que fue bastante rápido, pues ya cortaron a Aguilar y por eso Aguilar no la quería mucho. La traducción fue lo suficientemente exitosa para permitir que se hicieran convenios. Sin embargo, sí había muchas antigüedades porque decían, no, sí, el rey, pero ni su idea de rey, ni su idea de Dios, ni su idea de vasallo era la misma. Entonces cada uno lo entendía desde su punto de vista, pero funcionó lo suficiente para generar alianzas entre ellos, claro. La alianza dependía de que Cortés demostrara su utilidad, porque los indígenas la demostraban claramente, caminos, comida, tamemes, cargadores. Entonces, así fue como funcionó esas alianzas. Y en ese sentido, Malintzin fue fundamental, pero no fue la única. Todo esto se repitió a pequeña escala a todos niveles. Hubo muchos hombres que convivían con mujeres indígenas y aprendieron la lengua, pero ahora sí que en el centro estaba ella. Y eso se ve en todos los códices. Siempre está en papel central junto a Cortés, hablando. Bueno, de los hijos vamos a hablar la próxima semana, que es muy interesante. Luego pasamos a Pocahontas. John Smith leyó las obras de Cortés y las obras de Gómara. Ya llevaba expectativas sobre el papel de las mujeres. John Smith viene con la compañía de Virginia a fundar una colonia en Jamestown, Virginia, actualmente Virginia. Ya había habido una colonia en Roanoke, pero no funcionó. Entonces llegan los ingleses, Cortés le sacaba como 15 años de edad a Pocahontas. La idea de que estuvieron románticamente involucrados es completo romanticismo posterior. Sí, John Smith llegó a decir que ella estaba enamorada de él y que se hubiera casado con él si él no hubiera sido un hombre prudente y un hombre discreto. Pero nuevamente estaba vendiendo la narrativa. La parte fundamental del mito de Pocahontas, ¿hasta ahorita no hay ninguna duda? La parte fundamental del mito de Pocahontas es que Pocahontas lo salvó. Los indígenas iban a matar a John Smith y ella se lanzó sobre él heroicamente y lo salvó y se peleó con su gente por rescatar. ¿Qué significa esto? La mujer indígena princesa cayó rendida a los hombres del conquistador, viril, guapo, bla, 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 y lo prefirió a él, a su raza. Lo mismo que se dijo de Malintzin y Cortés, que la traicionó porque estaba enamorada. Sí, claro, explicar historia con esos términos no funciona. Pero bueno, entonces, ha habido investigadores, sobre todo historiadores de origen en Estados Unidos de origen nativo, sobre todo Paula Gon Allen, que dicen que era un ritual. O sea, sí hubo algo parecido, o sea, no lo soñó Smith, pero no estuvo en riesgo realmente. Era un ritual indígena que se llamaba Nicomis, que implicaba un renacimiento. O sea, un extranjero le haces este ritual para que muera el extranjero y renazca como uno de los tuyos. Ya. Porque Pocahontas era reconocida como Beloved Woman, mujer amada, tenía cierto papel espiritual, un poco como sacerdotisa. Entonces, sí hizo lo que dijo John Smith, pero no fue, era parte de un ritual de aceptación. Porque el padre de Pocahontas, que efectivamente era el jefe Powhatan, de la tribu Powhatan, estaba
negociando con los ingleses. Obviamente, igual que con los indígenas en Mesoamérica, llegan los extranjeros, tienes que ver qué haces con ellos. Pues te acercas, investigas, preguntas, pues ves qué les puedes sacar, qué de lo que tienes les interesa. O sea, como en todas las interacciones comerciales de la historia, o sea, de la vida. Entonces, pues, ellos tenían las pieles, el alimento, los ingleses tenían sobre todo las armas, pero a los ingleses no les gustaba venderle armas a los indígenas. Eso fue un tema de contención, porque yo quiero armas, no, pídeme otra cosa, no te va a dar armas. Entonces, al jugar Pocahontas ese papel de rescatadora o ese papel en el ritual, la hizo una forma de patrocinadora cultural de Smith, cultural sponsor. La hace responsable, pero la idea era que como entre los mesoamericanos se daba este intercambio de mujeres, las mujeres eran las que hacían esta intermediación, este conocimiento, esta labor diplomática de investigación, al igual que Malintzin, o sea, y al igual que Sacagawea después, tienen que tener sensibilidad para las lenguas, adaptabilidad y capacidad de identificar claves culturales. Y Pocahontas cumplió ese papel, claro. Sin embargo, en algún momento, bueno, el año de 1609, en medio de las negociaciones, Topohuatán estaba jugando también, o sea, tenía que responder a su gente, tenía que ver qué le sacaba a los ingleses. En algún momento, Pocahontas le advierte a John Smith que se vaya, que están preparando una emboscada. Eso para los historiadores posteriores y para el mito significa que la mujer indígena optó por el hombre europeo y le dio la espalda. Se dijo lo mismo con Malintzin con la matanza de Cholula, que es más probable que haya sido los aliados de Cortés poniéndole una prueba y utilizándolo contra sus enemigos. Pero se usa como esta prueba de, ya ven, la mujer traidora. Sin embargo, en ese mismo año 1609, Smith regresa a Inglaterra y no la vuelve a ver hasta 7 años después. Al igual que Cortés, tiene enemigos dentro de su mismo bando, se tiene que justificar de muchas acusaciones, que excusar de muchas acusaciones. Fue un soldado de fortuna. Mucha gente de la compañía dicen, es que don nadie mira hasta dónde fue elevado. Entonces, en ese sentido es un poco parecido a Cortés de, oye, tuvo que defenderse de acusaciones, había gente en su contra. El caso es que tuvo que regresar a Inglaterra a explicar hasta 1614. Jamestown no fue una población viable. Dependían del alimento de los indígenas. Incluso, es más, en el 1610 fue un año brutal, casi se mueren. O sea, si el señor James Samuel Argall no llega con barcos y con comida, se hubieran muerto 2 semanas después. Por eso era, o sea, entonces los ingleses también estaban en esta situación de, Chile, estamos a los indígenas, pero no queremos darles poder, pero no queremos que o sea, y esas negociaciones entre que no sabes cómo está el otro, los indígenas, igual que en Mesoamérica, conocían la tierra, conocían los alimentos, conocían los caminos. Era un toma y daca. Finalmente, porque aparte, igual que en Mesoamérica, los aztecas tenían sus alianzas con los texcocanos y los tlaxcaltecas no se querían y los huejochinos. O sea, los pohuatanes eran una confederación de otras distintas tribus, entre ellos los potomacs. Entonces, en algún momento casan a Pocahontas con un príncipe de los potomacs. Obviamente, en el mito posterior nadie menciona que Pocahontas estaba casada porque era la princesa virginal que se enamoró de John Smith. Estaba casada, no les importó. Eventualmente, después de una negociación con los Potomac, los ingleses les prometen que los van a proteger de los Powhatanes, porque el caso es que entregaron a Pocahontas y fue tomada como rehén para negociar con el jefe Powhatan. Bueno, fue hecha rehén, se puede decir que fue raptada. Se hospedó con un ministro quien la convierte a la, ¿qué religión? Bueno, a la religión protestante y la bautiza con el nombre de Rebeca.
después se casa con un señor, John Rolfe, y al año siguiente nace su hijo. No se sabe qué pasó en ese tiempo que estuvo, obviamente todos los ingleses dicen que fue criada, cuidada, educada, pero no se sabe en qué momento se casó con John Rolfe, o sea, parece ser que ya se casó embarazada, que fue violada, o sea, hay dudas al respecto, pero obviamente no fue así tan lindo de, ay, sí, la esperamos, la cuidamos, le enseñamos, y ella quiso convertirse. A pesar de que la función de la compañía de Virginia, de la Virginia Company, a diferencia de la conquista de México, no tenía intenciones de evangelizar, de aculturar, vaya, ni siquiera tenían intereses de establecer, o sea, de absorber a los nativos, sí era un golpe mediático. Ah, miren, la indígena nos aceptó, vio la grandeza de nosotros. Entonces, y justamente por eso, porque aparte, como Pocahontas tenía mucho conocimiento de la tierra y de la agricultura, gracias a ese conocimiento y a sus tierras, John Rolfe logra cosechar, hacer la primera cosecha exitosa de tabaco. Recuerden que el tabaco es el cultivo estrella y emblemático de Virginia. Pues eso fue posible gracias a Pocahontas. Nuevamente los indígenas sacándole las castañas al fuego. Gracias a eso, ya eventualmente ya en Jamestown se hace un asentamiento viable y empieza a ganar dinero. Entonces eso, porque desde el 10 estaban en Inglaterra queriendo acabar con esto. Oye, esto no funciona, estamos mandando gente, estamos mandando recursos, no nos conviene. Porque aparte ya venían de Roanoke, de un establecimiento que tuvieron que abandonar. La colonia perdida la llaman, porque no funcionó y se murieron y apaga y vámonos y el último apaga la luz. Entonces, esto era la muestra de que la compañía de Virginia podía obtener recursos y podía obtener mucho dinero en estas tierras. Entonces, eso sumado a la conversión de Pocahontas, pues era propagandísticamente era oro molido. Entonces, se va a Inglaterra, visita al rey y se encuentra con John Smith. La historia del rescate no la contó Smith en sus primeras narraciones, la contó justamente antes de esto a través de una carta a la reina, como que encargándole a Pocahontas y diciéndole que lo había salvado. Y esa carta circuló entre la aristocracia todo el tiempo antes de que llegara Pocahontas. Entonces se hizo esta expectativa y eventualmente en 1624, una compilación, 1632, en una compilación de obras de Smith ya aparece el episodio del rescate, porque el mismo Smith era muy consciente de lo poderoso de esa imagen, de lo simbólico. El indígena arropando, la mujer indígena, nuevamente los terrenos de la abuela, la indígena se casó con él, aceptó al hombre extranjero, le cedió sus tierras, pues ya son mi herencia, son los terrenos de mi abuela. Va a Pocahontas, de nombre ya Rebecca Rolfe, con su hijo, pero enferma en Inglaterra. Digo, a pesar de que sí la llevaban un poco como exhibición, como para presumir, como mira nuestro éxito, eso era en la vista de los ingleses. Pocahontas como representante de su padre, el jefe Powhatan. Ella iba como diplomática, ella iba como espía, ella iba a averiguar, o sea, ella no iba sabía que era parte, pero ella iba a investigar, o sea, no, sí, dejó a los Powhatanes y estaba haciendo la chamba de los ingleses. Podía hacer las dos cosas. Tan es así que iba acompañada de su hermana, de nombre Matachana, y el esposo del hermano. Que eran los que iban a cuidar, la cuidaban ella y a su hijo. Sin embargo, ella se muere, posiblemente de tuberculosis, en Inglaterra. Pero, o sea, la hermana se iba a regresar con su hijo Thomas, pero el hijo también se enfermó. Entonces tuvo que quedar en Inglaterra, a cargo de su tío paterno, Henry. Entonces el hijo, nuevamente, como los hijos de Malincia, fue criado en Europa y por europeos, porque tenía menos de un año. Tenía un año de Quito. Luego, en 1620 ya, tal cual en la década de los 20, murió el jefe Powhatan y el hermano Pechancanu de Pocahontas es el nuevo jefe. Y él ya no sigue la política mediadora de Powhatan. Sí, que a veces apretaba y a veces cedía, pero Powhatan estaba como que midiendo el lado de los camotes. Ya su hijo ya dijo, no, estos cuates no van a
no haya donde más, y ya empezó hostilidades claramente claras entre ellos. En 1632 hay una tregua y hasta 1642 ya se hace un tratado y se les reconoce como tribus autónomas tributarias. Más o menos entre 1641 y 1644 es que regresa el hijo de Pocahontas. Entonces llega en un momento en que se están estabilizando las relaciones. Ok, hasta aquí comentarios, dudas, para pasar a Sacagawea. Sacagawea nace Sacagawea, o sea, ni siquiera sabe cómo se pronuncia, o sea, porque era un gringo diciendo cómo oía que un franco-canadiense pronunciaba el nombre de una mujer Shoshone Comanche, o sea no hay manera. Nace en 1788 dentro de la tribu de los Shoshones Lemi, en el actual estado de Idaho. Un poco como Malin Singh, que terminó con los Xicalancas, y un poco como Pocahontas, que terminó con los Potomacs, porque aparte todas estas mujeres entraron en contacto con los extranjeros en el momento en que estaban entrando a la adolescencia, en la adolescencia más temprana. Entonces, es secuestrada por otra tribu, los Hidatsa, que la llevan a Dakota del Norte. Ahí la casan con un trampero, explorador, peletero, franco-canadiense de nombre Toussaint Charbonnet. Solo quiero, quiero hacer notar que la diferencia de ellos es 20 y tantos años de diferencia. Que ya tenía otra esposa, porque el cuate estaba muy acostumbrado a los indígenas, los utilizaba, ya llevaba mucho tiempo viviendo entre ellos. Y ya tenía otra esposa. Entonces, en 1803 se firma la compra de Luisiana. Entonces, en ese momento, el presidente de los Estados Unidos, Jefferson, decide que quiere encontrar la ruta al Pacífico Norte. Y para eso organiza una expedición, el cuerpo de descubrimiento de los capitanes Lewis and Clark. Y ellos son los que en 1804 contratan a Charbonneau. Oficialmente lo contrataron a él y a otro señor de nombre Gruyard. Pero pues la que hacía la chamba era Sacagawea. Porque Sacagawea ya había tenido igual el paso cultural de los Shoshones a los Hidatsas, a un marido francés. De hecho, cuando llegaron estaba embarazada. En 1800 nace su hijo Jean-Baptiste. Incluso Clark, de la expedición de Clark, que era médico, atendió el parto. Y terminó ayudándola, dándole los anillos de una serpiente de cascabel, que era lo que los indígenas usaban para facilitar el parto. Porque estaba teniendo muchos problemas. Y bueno, hay dos versiones, una que murió en 1812 en Fort Manuel, Dakota del Sur, y otra que murió en 1884. O sea, con más de 70 años de diferencia, no hay manera de casar las dos versiones. Entonces hay que ver qué significa cada una. Realmente la información de que murió en 1800, ahora, si efectivamente murió en 1812 de fiebre pútridas, sería sería algo que las tres tienen en común. Las tres murieron jóvenes y las tres murieron de enfermedades. Tuberculosis, es muy probable que Malin Singh haya muerto de una tantas pestes que asolaron centro de México, y Charbonneau de una fiebre pútrida, vaya, o sea, algo por el estilo. ¿Salió? Pero la única información que tenemos sobre Sacagawea es que murió la esposa de Charbonneau. Pero recordemos que Charbonneau tenía más de una esposa. Y solo les decían mujeres indias. Entonces, incluso decían la mujer nutria, otra woman. Pudo haber sido ella. Hablan de una otra hija que murió pequeña, que puede ser la dichosa Lisette. Esa es la historia oficial. Incluso si tú checas, quítese. O sea, si tú checas su biografía, dice que murió en 1812. Sin embargo, una historiadora de nombre Grace Hebert, que era sufragista, sugirió que murió realmente en 1884. Que después de llegar a Missouri con Charbonneau, se alejó porque Charbonneau murió en algún momento por ahí. Se fue con los comanches, entre los cuales se unió a otra expedición del señor John C. Fremont, donde la llamaban Watsepau.
Watsewipe, y era una mujer de la nación serpiente. Los Shoshone eran varias tribus, dependiendo de dónde estaban. Los Lemi eran los de Idaho. Sí, había unos que eran serpiente. De hecho, cuando se los encontraron, resultó que era su hermano Kamehameha, o sea, y estando con el hermano, lo vamos a ver más adelante, es cuando ella les avisa a los ingleses, a la expedición, a los americanos de una emboscada. Entonces, pudo haber sido ella, pudo haber sido otra mujer, porque básicamente dicen una mujer india a la que le decían tal. Después regresó con los Shoshones, que la llamaban Poribo. Ellos hablan de que esta mujer tuvo 2 hijos. Baptiste, que sí se parece al nombre de su hijo Jean-Baptiste, y otro que se llamaba Basil. Claro, en tanto tiempo pudo haber tenido otro hijo. Y esta mujer, Poribo, que significa mujer perdida, habría muerto en la reservación de Wind River, en Wyoming. No era poco probable entre los nativos americanos que cambiaran de nombre con hechos importantes transformadores de su vida. Entonces no es descabellado que Sacagawea haya cambiado de nombre en cada ambiente cultural. Entre los Shoshones, entre los Hidatsas, entre los Comanches, no sería descabellado. Sí, entonces, pero llega un momento en que todos, o sea, optar por una versión u otra, sin más información, que es muy poca, es preferir pensar que después de todo lo que pasó, tuvo una vida medianamente feliz, se fue, avanzó, murió a edad avanzada. Esto se basa mucho en tradición oral de los indígenas. Entonces, también desde el punto de vista de la historia es, aquí les haces caso, ¿no? ¿Crees en la tradición oral de los indígenas? Claro, también para los indígenas significa adoptarla. O sea, porque los Hidatsas, los Shoshones, los Comanches, es de los nuestros. Entonces, si murió entre los Shoshones y vivió entre los Comanches, la puedes adoptar. Y también los estados. ¿Qué estado se le adjudica? Idaho, Montana, Dakota del Norte, Wyoming. Entonces, hay implicaciones. También demuestra la poca importancia que se le daba a las mujeres. O sea, si Cortés mismo no mencionaba a Malintzin, la mencionaba más Bernal, porque bueno, Bernal estaba con su historia de Amadís de Gaula, y aparte, parte de la intención de Bernal era decir, no fue solito, o sea, estuvo rodeado de gente, porque siempre, ay, nosotros la aconsejamos, esto es típico Bernal, y él siempre estaba ahí, él siempre era de los consejeros. Entonces, darle preponderancia a la traductora jugaba en esta intención de Bernal, de bájale 3 rayitas, Cortés, no lo hiciste solo, ¿no? Entonces elevaba a los soldados, a sí mismo, por supuesto, y elevaba a los demás. No la mencionaban. Clark, que era básicamente el que escribía sobre la expedición, habla muy bien de ella. Y muy mal del marido. O sea, el marido prácticamente le decía, o sea, lo odiaba a nadie, parecía que era... Pero fue el que le pagaron, porque fue el que contrataron. Entonces, aunque Sacagawea era la que hacía la chamba, porque era negociar, decirles las rutas, encontrar comida, manejar los botes, al que le pagaron fue al marido. Para cuando llegaron, ya había, o sea, ya llevaban más de 100 años, en 1804, o sea, ya estaban estas comunidades, los nativos americanos, ya no directamente los de la costa de Virginia, ya tenían alianzas y tratos con los europeos, no se sorprendieron. Ya los conocían, ya sabían qué querían en términos de mercancía. Como decía, en 1803, la compra de Luisiana, los cuerpos de descubrimiento, contratan a Charbonneau y a un Cher Trujillo. Pompey, aunque el hijo se llamaba Jean-Baptiste, Toussaint, le llamaban Pompey como una forma de cariño, incluso hay un punto que dijeron Pompey, que le pusieron de Pompey. Era cariñoso, pero también es muy sospechoso que hubiera tenido connotaciones raciales, como ponerle sambo a un afroamericano o mandingo. O sea, sí tenía ciertas connotaciones racistas, decirle Pompey. Los Shoshones poseían caballos, que era lo que querían la expedición. Nuevamente, Sacagawea era multilingüe, multicultural, conocía la geografía y las formas de subsistencia.
Al igual que los indígenas le dijeron a Cortés por aquí, porque el camino de Cortés, ¿quién crees que se enseñó? O sea, nadie ve los volcanes y dice, del otro lado hay una ciudad. No, era porque la gente lo sabía. Y de la misma manera que Pocahontas les enseñó cómo cultivar el tabaco y que funcionara, porque seguramente ya lo habían intentado. Nuevamente Sacagawea conocía, sabía cómo llegar, el camino, qué ríos, por dónde, y cómo conseguir comida. Su hermano Kamehameha de los Snake Shoshone. O sea, los americanos dijeron, ya le hicimos, le devolvimos a su hermana. Y en esa, bueno, la hermana, y cenan juntos, y todos muy contentos, pero ella les avisa que su hermano, porque les iba a entregar caballos, les avisa que el hermano no les iba a entregar los caballos, pero ella no les avisa directamente, le avisa a Charbonneau. Y Charbonneau se tarda en decirles, porque, insisto, Charbonneau no sirve para nada. O sea, en eso sí están todos de acuerdo, que Charbonneau no servía para absolutamente nada. Pero eso es el momento en que la mujer indígena optó por el hombre extranjero y le dio la espalda a su pueblo. Es probable. Clark decía que le habían vendido al nacer nuevamente la historia triste de la princesa vendida y entregada. Era muy común entre estos nativos prometer a las niñas muy chiquitas en matrimonio a futuro. Y esa Sacagawea había sido prometida a un hombre evidentemente mayor cuando fue secuestrada por los Hidatsas. Entonces no se cumplió ese matrimonio. Entonces, cuando ella regresa, bueno, cuando se le entregan, o sea, va y se reencuentra con su hermano, es probable que el marido haya dicho, oye, ¿qué onda? ¿No me tocaba a mí? Claro, ya era una mujer casada con un hijo, a lo mejor no le interesaba y dice, ay, no, ya, pues yo ya. Pero también es posible que, o sea, pero sí se usa para el mito, ay, el momento en que la mujer blanca o la mujer indígena optó. Es ese momento, esa opción, que es prácticamente la única agencia que se les reconoce a estas mujeres, es la única capacidad de, sí, optaron por el hombre occidental, europeo, blanco, que no puedo decirles europeos, eran americanos, pero bueno. Entonces, ese es el momento. Las tres tienen ese momento de princesa Disney. Lo que decíamos, los indios poseen conocimiento que necesitan los extranjeros, y los extranjeros lo saben y los indios lo saben. Entonces, por eso saben que pueden negociar, o sea, y tratan de establecer, como todo mundo, conseguir los mejores términos y resultados para una negociación. No son mensos. También Lewis y Clark habían leído a Cortés, a Gómara y a Bernal. Recordemos que Bernal no fue publicado hasta 1632. La historia verdadera no salió publicada hasta 1632. Posiblemente esa es la única razón por la que John Smith no la leyó. Pero Lewis y Clark sí la leyeron. Entonces, nuevamente es el modelo, insisto, en inglés es conquistadors, no conquerors, no explorers, es conquistadors. La palabra la inventó, bueno, no la palabra, pero la tomaron de Cortés, y el estereotipo del hombre europeo que llega, conquista, sexual, sentimental y militarmente a los indígenas, ya sabes, querido por las mujeres, detestado por los hombres, temido por todos quieren ser él, eso lo inventó Cortés. Y estos cuates, pues uno, reconocen el valor del discurso. Tan valioso es que estamos hablando que en 1804 sigue funcionando. Bueno, sigue funcionando. Estas siguen, sí, o sea, la gente sigue odiando a Cortés, pero ya no para más. Cortés lo siguen odiando. Entonces, ya llevaban unas expectativas de cómo actuaban las mujeres indígenas frente al hombre extranjero, euroamericano. Que aparte tenía sentido, corroboraba todo lo que ellos sentían de sí mismos. Y era una doble otredad, la otredad de ser indígenas y la otredad de ser mujeres. En personas que tenían cero sensibilidad multicultural, que era lo que necesitaban estas mujeres. Entonces no es un tema de la época, claro, no ayuda, pero era lo que tenían estas mujeres, lo que necesitaban para ser mediadoras culturales, la flexibilidad que requerían estas mujeres, que no fueron las únicas, pero lamentablemente son las más destacadas, porque todas estas mujeres, Poribo, Huatzihuape, si no son Sacagawea,
son mujeres que jugaron un papel muy parecido en situaciones igual de frontera, de expedición, de mediadoras entre los indígenas. Y muchas mujeres, igual que en la Nueva España, no, cumplieron ese papel. Y también hubo un momento en que quería casar al gobernador de Virginia con otra hermana, con una hermana de Pocahontas, y Powhatan dijo, no, ya, no, ya. Ya esa estrategia de mediación se había agotado. Como habíamos mencionado, todos quieren influir y sacar ventaja del otro, pues sí, lo que hace todo el mundo en negociaciones, o sea, tampoco. Y los extranjeros, nuevamente esta doble otredad, no comprendieron ni las costumbres ni los roles sexuales. Ay, prostitutas, nos las entregaron, nos las regalaron. No. De los indígenas, los roles de género eran más complementarios. O sea, no se veía una sumisión como tal. Digo, tampoco eran campeones de la igualdad y del feminismo, pero lo manejaban como esferas complementarias. Cada uno tenía una esfera y dentro de esta esfera las mujeres podían alcanzar altos niveles, tanto jerárquicos como políticos. O sea, nuevamente vemos Pocahontas era sacerdotisa y les estaban dando, o sea, la responsabilidad diplomática de intermediación no es cualquier cosa. En el caso de Pocahontas y, bueno, en el caso de las tres lo vieron como que le rescataron de la barbarie y de la salvajismo, ¿no? Por eso son heroicos, por eso se enamoraron, por eso cayeron a sus pies, por eso todas las historias románticas. Bueno, en el caso de Malintzin y los mexicas, pues obviamente por el canibalismo, o sea, eran los salvajes por antonomasia. Entonces, la rescataron de ahí, la cultivaron, la cristianizaron, o sea, ¿qué más? O sea, ¿qué más salvación? Salvaron su cuerpo, su vida y su alma, ¿no? En el caso de Pocahontas y Sacagawea, es más terrenal, porque nuevamente sus empresas eran más terrenales, no tenían intenciones religiosas, evangelizadoras, o sea, el alma de los indígenas les importaba un pepino. A los españoles también, pero tenía que bordar más fino porque era el fundamento de la conquista. Entonces, decían que las habían rescatado porque, por ejemplo, entre los nativos norteamericanos, las mujeres, o sea, lo único que hacían los hombres era la guerra, cazar y pescar. Todo lo demás, construcción, cosecha, cultivos, ropas, cacería, agricultura, lo hacían las mujeres. Pero como para los ingleses y por extensión para los angloamericanos, la cacería y la pesca eran actividades de ocio. Lo que veían es que era que estos carnales se la pasaban descansando y las que hacían todo eran las mujeres, entonces que eran agobiadas y eran esclavas de sus hombres, entonces vinieron y las rescataron. No sabían interpretar, o sea, sí, efectivamente entregaron como esclavas en el caso de Malintzin y las otras 19 mujeres, pero el matrimonio de Luisa Xicoténcatl de Tlaxcala con Pedro de Alvarado fue matrimonio de la princesa y fue un matrimonio sancionado por la iglesia y de hecho ella fue la única que le dio hijos legítimos. Y se fue con él hasta Guatemala. Moctes, pero no, ellos no entendieron, ay, nos las entregan como prostitutas, porque tampoco les respetan, ya ven, las rescatamos. Entonces, por otra parte, tampoco podían haber visto esto de otra manera, o sea, no tenían otra perspectiva desde dónde verlo. Como vamos a ver en la siguiente clase, o sea, las tres historias, como se sabe tan poco, y tienen tantas ambigüedades y tantos huecos, son perfectas para establecer mitos. ¿Qué quieres que sean estas mujeres? ¿Qué quieres que representen? El paisaje americano abierto a la aventura, el destino manifiesto, como en el caso de Sacagawea, la aceptación de los indígenas. ¿Qué quieres que representen para ti en esa nación? En este momento como nación, como persona. Entonces, los discursos sobre estas mujeres hablan más de quien habla que de ellas. O sea, porque para todo el cariño que le tenían en Estados Unidos a Pocahontas, los indígenas no eran, o sea, tampoco les fue muy bien. Sacagawea era esta representación del destino manifiesto de América, que pues sí, o sea, porque llegaron a avisarles a los
indígenas, que, pues fíjate cómo crees que ya eres parte de Estados Unidos y yo soy tu presidente, y era parte de las labores de la expedición de Lewis y Clark. El tema del mestizaje. Siempre que historiadores anglosajones hablan de la conquista de México y de la colonia, el tema del mestizaje les hace mucho ruido. Lo achacan a que los españoles estaban acostumbrados a convivir con árabes y judíos, entonces, pero sí les hace mucho ruido. Si bien ahorita el discurso oficial es que todos somos mestizos, el mestizaje tampoco estaba sancionado, o sea, no era bien visto entre los españoles. O sea, no había un lugar en la estructura para los mestizos, eras español o indígena, tu república de españoles, tu república de indígenas, estaban en medio. Entonces, dependía un poco su destino de la... ¿Querías decir algo, Lupita? ¿Querías... No, justo esto, o sea, que estaban inventando todo, ¿no? O sea, si ven, estaban inventando este mundo nuevo que no sabían cómo colocarlo, ni cómo explicarlo, ni nada, porque No, no sé justo en ni la cómo, por dónde traducción agarrarlo. eran dos cosmogonías opuestas o casi opuestas o no sé, diferentes, no sé si Sí, opuestas, diferentes. sí, eran completamente diferentes. Entonces, sí, que tampoco es que hayan inventado todo, o sea, ya traían la experiencia de la Reconquista, Ajá. de las batallas en el Pacífico, no, en el Pacífico, no, en el Mediterráneo. O sea, ya tenían cierta experiencia, o sea, esta costumbre de secuestrar niños para enseñarles tu idioma y que te sirvieran de intérpretes, no Sí. lo inventó Cortés. Esto de tomar de rehén al rey, también lo hizo Pizarro con Atahualpa. O sea, no, tampoco inventó todo, pero sí, a nivel discurso, Ajá. sí dijo que lo inventó. Pero nuevamente el mestizaje dependía del padre. O sea, el papel del mestizo. No podía ser mestizo, o sea, no había una categoría Ujú. social para los mestizos, o sea, no sabían dónde meterlos en la estructura. Con los españoles, eso es lo que a los anglosajones les cuesta un poco trabajo entender, porque había muchos mestizos y los reconocían. Cortés reconoció a todos sus hijos. Podremos opinar lo que queramos de Cortés, pero reconocía a todos sus hijos. Al hijo de Malintzin, a la hija que tuvo con Isabel Moctezuma, de nombre Leonor, que terminó, que uno de sus descendientes terminó siendo el adelantado que conquistó Nuevo México. Entonces, sí, los conquistadores de Nuevo México eran descendientes de Moctezuma y de Cortés. Y nadie te dice eso. Pero si el padre reconocía al hijo, o sea, porque bueno, racialmente, biológicamente no existe el mestizo. Y Ajá. socialmente tampoco. Entonces, si el padre reconocía al hijo o a la hija, pues ese hijo o hija era criado como español. Incluso en los primeros años de la conquista de México había tan pocas mujeres, que todas estas mujeres mestizas fueron reconocidas de facto como españolas, criadas como españolas y, o sea, casadas como españolas, con dote con españoles, porque no había suficientes mujeres españolas. Lo vemos con Malintzin. Su hijo fue criado por un español, igual que Leonor Cortés, Moctezuma. Fue criado después en España en la corte de Felipe II y murió en las Alpujarras, en una de las batallas de las Alpujarras. O sea, se crió como español, a pesar de ser mestizo. Oye, Gaby, ¿no has leído un libro que se llama Ese príncipe que fui, de Jordi Soler? No, Es buenísimo, es ficción completamente, pero justo se basa en estos descendientes de Moctezuma que se fueron a España, bueno, que llegaron a España con como Leonor y demás. Entonces, o sea, la premisa es que este es un noble, ¿no? Porque siguen conservando su título nobiliario y entonces quiere regresar a México a recuperar su territorio. Y lo nombran marqués o no sé qué no, a cosa ver, de la calzada Zaragoza, por decirte algo, no, ¿no? espérate, ya tomé nota, lo voy a leer. Es muy divertido porque, vaya, es completamente ficción, pero sigue justo a los descendientes de Moctezuma en Sí, no, a ver, España. espérate. Los descendientes de Moctezuma tienen grado de marqueses y condes Ajá. de España. A todos los hijos de Moctezuma, aunque por definición europea hubieran sido ilegítimos, les reconocieron su rango. Y fueron junto con Cortés los únicos que tuvieron derecho a encomiendas a perpetuidad.
Y cuando pedían lana y la corona no se las daba, el argumento era debo, no niego, pago, no tengo. Nunca cuestionaron su derecho a recibir estas encomiendas como herederos de Moctezuma. O sea, les fue reconocido. A Leonor Cortés Moctezuma no, porque era ilegítima, pero aún así, te digo, se fue a Nuevo México, bueno, se casó, o sea, le fue muy bien. Y fue de su familia o sea, porque aparte los que conquistaron, llegaron a Zacatecas y conquistaron Nuevo México eran vascos, que era una comunidad muy cerrada. Fue aceptada por esa comunidad. Y sus descendientes, es que el árbol genealógico es complicadísimo porque las hijas fueron parte de los adelantados de Nuevo México. Entonces, porque como Cortés la reconoció, nuevamente volviendo a este mestizaje, al ser reconocidos por el padre, se les reconoce con estatus de español. Y Cortés reconoció a todos sus hijos, reconoció a ella, entonces se casó y cuando murió su madre Isabel Moctezuma, la incluyó en la herencia, junto con sus hijos legítimos. O sea, entonces sí sabían que era hija de, o sea, en esa época, o sea, la gente alrededor de ella sí sabían quién era. O sea, y no era, perdón, la palabra es horrible, es una bastarda. No, sabían quién era, porque aparte Cortés la reconoció. Sin embargo, cuando los hijos mestizos no eran reconocidos, obviamente no relación, o sea, esos hijos eran criados por la madre en un ambiente indígena, como indígena. Entonces crecían como indígenas. Muchos mestizos se hacían pasar por indígenas porque los indígenas no estaban sometidos al fuero de la Inquisición. Y ciertos indígenas estaban exentos de pagar tributos. Entonces, según a qué te estabas enfrentando, sacabas la carta de soy indígena. Y como era algo tan maleable y tan poroso, lo podían usar. O sea, eran dos repúblicas separadas. Tenían sus reglas, tenían separadas. Entonces los mestizos podían jugar esto. Claro, en el momento que fueron tantos que ya no podía, o sea, estos métodos de contención y absorción ya no funcionaron. Por eso, o sea, también decían que es que el hijo de Cortés y Malinche fue el primer mestizo de América. Pues sí, es el primer mestizo de América en el sentido de Hernán Cortés y en el sentido de Adán y Eva. Pues el primero serían los hijos de Gonzalo Guerrero y lo que ellos, o sea, hubo mucho. Pero nuevamente es este símbolo, el momento fundacional de la nación mestiza. Y como ahorita todos somos mestizos, tenemos que, los mestizos y el mestizaje es bueno, entonces, los primeros mestizos, el origen. Nuevamente seguimos utilizando estas mujeres como mitos y como símbolos de lo que queremos decir. Lamentablemente se sabe tampoco de ellas, porque obviamente ninguna de ellas tuvo voz. Vamos, no sabemos ni sus nombres. Nuevamente, Pocahontas no se llamaba Pocahontas. Pocahontas era un apodo, niña malcriada, niña traviesa. Matoaca era su nombre. Alguien sabe. Y después Rebeca. A la que parece que no le dieron un nombre europeo fue un nombre occidental, fue a Sacagawea. Pero tanto Pocahontas como Malinche y Marina lo tuvieron. En la siguiente clase quiero que veamos qué pasó con los hijos, porque aparte, sobre todo Martín Cortés tiene unas historias. Estuvo involucrado en una conspiración, de la que se sabe muy poco, la conspiración Cortés Ávila, con sus otros hermanos, en un intento de los hijos de conquistadores de obtener el poder que les hubiera correspondido. O sea, lo lógico es que la aristocracia de la tierra hubieran sido los hijos de conquistadores, lo que después serían los criollos, que estuvieron siempre en bronca con los españoles, que se les llamó peninsulares, porque sí, por lógica hubieran sido. Y obviamente la corona hacía todo lo posible porque estos cuates no desarrollaran su poder. O sea, porque tenían la tierra, tenían el conocimiento, tenían el dinero, tenían la sangre, o sea, no. Entonces, todo lo que hacía la corona estaba encaminado a evitar que fueran el poder, o sea, el poder natural de la tierra. Por eso, y esta conspiración, terminó hasta la Inquisición metida. Porque los franciscanos apoyaron mucho a Cortés. Mucho de este discurso de Quetzalcóatl viene de los franciscanos que conocían muy bien las tradiciones indígenas y los mitos y los rituales de legitimidad, que querían transferir a Cortés. Y aquí son los dominicos y la Inquisición, y aparte la corona. Total que fueron encarcelados, acusados de conspiradores, incluso al hijo de Cortés y Malinche lo torturan y eventualmente lo destierran. Y él regresa a España, muere en España, sus descendientes regresan a América, pero a Perú. Ok.
Entonces, y bueno, también María Jaramillo es un tema de que nuevamente fue criada como española en un ambiente español, porque fue criado por su madrastra. Era muy joven cuando murió su madre. Y Juan Jaramillo se volvió a casar muy pronto. Entonces fue criada por la madre. En esa época las mujeres no sabían escribir, pero parece ser que María Jaramillo sí sabía firmar su nombre. Pues esto es muy significativo en esa época. Y bueno, hablaremos de los mitos nacionales, cómo las fueron tomando. Bueno, a mí lo que me parece el más bajo denominador de estas historias, o sea, porque sí entiendo cómo una sufragista usaría a Sacagawea, pero esta idea del romance, o sea, me parece a mí o sea, la explicación más chafa, porque no explica nada, nada más es morbo de, Cortés, y como la vida sexual de los varones, no me importa. Sí. Entonces, o sea, como que reglita de oro, si empiezan a hablar del romance y el amor entre cualquiera de estas dos parejas, no sirve. En algún momento, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a manejar que Clark estaba enamorado de Sacagawea y que era un amor prohibido, pero que él era un caballero y que por eso pagó para educar a su hijo. Bueno, Cortés y Malinche, pues ni qué decir, ¿no? O sea, ay, por eso traicionó a sus... Y de John Smith, bueno, hasta Disney, ¿no? Disney. Sí. Pero a mí me parece el punto más bajo de la explicación histórica, hacia los deseos personales, enamoramiento salvaje de una mujer cambió el destino de dos naciones. No. Igual que Cortés, o sea, o sea, por más que lo que él dijo y lo que hubiera querido que creyeran, él no llegó y cambió el mundo solito. O sea, si no hubiera sido Cortés, hubiera sido otro después, y si no hubiera sido Malín, si no hubiera nacido otra serie de traductores, hubiera sido más lento, hubiera sido más complicado, hubiera sido más defectuoso. Pero o sea, entonces reducirlo a dos personas y al enamoramiento y que eso explica todo, porque claro, eso te permite santificar y condenar, ¿no? Prostituta, madrecita santa. Ni lo uno ni la otra, o sea, no son las víctimas que nos dicen, pobres mujeres, digo, y o sea, hubo muchas mujeres en todas estas campañas, no olvidemos que sí hubo periodos de guerra, que sí hubo mujeres vejadas, esclavizadas, o sea, no fueron episodios bonitos, pero no, estas mujeres. Para eso les sirvió este estatus de mujeres extraordinarias. Entonces, no son esas víctimas. Tampoco son las traidoras a su raza. Son mujeres puestas las tres en situaciones fronterizas, en situaciones de cambio radical, de frontera en todos los sentidos, frontera física, frontera cultural, frontera, o sea, en épocas de transformación, que hicieron lo mejor que podían hacer por ellas y por sus hijos. O sea, que hicieron lo único que podían hacer en ese momento y que es muy probable que cualquier otra mujer en esa misma circunstancia hubiera optado por lo mismo. Sobre todo, como hay que recalcar en el caso de Malintzin, ella no era mexica, los mexicas no la consideraban mexica, ella era nahua, pero los nahuas eran un subconjunto mucho más grande. Pocahontas siempre trabajó como representante de los pohuatanes. O sea, porque en su mente y en ese momento todavía con su padre, con el jefe Powhatan, no había una posición, o los Powhatanes o los ingleses. O sea, ya era casi una muestra y los ingleses la utilizaban de esa manera para mostrar que era posible la coexistencia y la convivencia y que podían hacer algo juntos. Por eso la llevaron a Inglaterra. Y ella aprovechó ese viaje para ir como representante, para conseguir información. Claro, no regresó. Ya no regresó a platicar nada, pero esa era su función, y tan es así que llevó a su hermana y a su cuñado con ella, o sea, no iba tan de rehén. Sacagawea, pues, ya había pasado por tres ámbitos culturales cuando llegaron Lewis y Clark, sabía que ese era el camino, o sea, le daban protección a ella, su hijo podía conocer, o sea,
incluso en algún momento llegaron a lo que es actualmente Portland, Oregon, y ya había mestizaje, o sea, incluso cuentan que había un cuate pelirrojo con todos los rasgos europeos, pero que hablaba la lengua indígena, vivía como los indígenas. Entonces este proceso de legitimación del hijo, no legitimación, cómo vive, en qué ambiente vive, también se estaba dando a finales del siglo XVIII en el noroeste, no, noreste de Estados Unidos. Entonces, sin querer minimizar las particularidades de cada una de estas mujeres y sus individualidades, sí es muy interesante cómo los procesos son paralelos y son análogos. Claro, eso también tiene que ver con la humanidad, o sea, puestos en situaciones análogas, habrá acciones análogas, ya sabes, el héroe, el traidor, el bueno, el que aprovecha. Entonces, este tipo de historias, este tipo de exploraciones, se trata de ir más a fondo en las historias. Ay, sí, Malinche se enamoró de Cortés y Pocahontas y cómo estaban enamoradas. No, ir más allá. Desde dónde hacían lo que hacían y por qué, sobre todo con los textos, porque todo lo que sabemos de estas mujeres es de textos, los textos que escribían estos hombres. Y nadie se siente escribir semejantes mamotretos nada más por amor al arte, y menos en esa época. Entonces, es quién escribe, por qué escribe, para quién escribe. Y si lo leemos en esos términos, Cortés fue súper exitoso, insisto, seguimos hablando de los conquistadores y estos ilustres caballeros. Siguieron su ejemplo y sabían, o sea, toda proporción guardada, pero sabían que había diferencias, pero ya había fundado una expectativa de encuentro. Pues también John Smith alcanzó mucho éxito, escribió varias obras de historia general de Virginia a partir de esto. Claro, fue mucho más modesto porque la compañía de Virginia era, o sea, no era lo que era la corona española, y Lewis y Clark hicieron una expedición que unió las dos costas de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos habla de costa a costa fue gracias a expediciones como esta, en un momento fundacional de la historia de Estados Unidos. Entonces, sí, literalmente están fundando una nación. Y fue exitoso porque consiguieron lo que se propusieron. Pues sí, llegaron al otro lado, abrieron la ruta, establecieron contacto con estas tribus indígenas, para lo cual nuevamente esta cajahuea fue vital. Pero entonces, lo que queremos hacer Rose y yo en este proyecto de la veranda es justamente eso, empezar a cuestionar estos datos que, sí, claro. No, ir más a fondo, cuestionar, profundizar, complejizar. No era tan fácil. ¿Quién lo dice? ¿Por qué? Y además, personalmente, yo creo que estas historias más complejas son muchísimo más interesantes. Se Sí. explican muchísimo más, o sea, tienen muchísimo más poder de explicación que... Se enamoraron. Digo, si uno quiere leer historias románticas, creo que Laura escribió una adelante. O sea, no sé, que no se tome como una fuente histórica, así como en divertimento, y adelante. O sea. Entonces, dudas, comentarios, quejas. Voy a quitar No, sí. y ya voy a abrir esto. Es bien interesante. Y desde la literatura te acercas de mil formas. O sea, de cuando yo tenía 10 12 años, veía que mis papás estaban encantados con El corazón de piedra verde Ujú. de Salvador de Madariaga, que cumple con todas estas cosas, ¿no? El amor, así, chuchu. Entonces yo lo quería leer y no puedes leerlo No, todavía es hasta muy que chiquito. tengas 15 años, ¿no? Así era, iba a ser como mi regalo de 15 años, leer El corazón de piedra verde. Y sí, lo ves ahora y dices, pues claro, o sea, les vendían toda esta historia del romance entre ¿no? La nativa o la que estaba aquí, llegó el hombre del nuevo No, mundo. pero es lo que te digo, o sea, lo que dicen, dice más de ellos que del objeto. O Sí, sea, por claro. ejemplo, es más, Ireneo Paz, no sé si era abuelo o padre de Octavio Paz, escribió una obra sobre Malintzin. Sí. Entonces, estas obras, independientemente de su valor literario intrínseco, que no todas seguramente lo tenían, sí te habla de una época y de las Sí. inquietudes, en qué se enfocan. Y por otra parte, no podemos dejar de ver, bueno, y pasó lo mismo con Pocahontas, las novelas, no sé qué, Ujú. pero no podemos dejar de ver que todos estos hombres exploradores de acción, guerreros, aventureros, que se echan al mar a ver qué encuentran, también partían de la literatura y la usaban para entender lo que estaban Claro. viendo. Es lo que decíamos, los conquistadores, Ujú. Bernal se explica a partir de las novelas de caballería. Incluso hay un libro de
Leonard Irving, que se llama Los libros del conquistador, que te dice qué libros leían, qué habían leído. Entonces, se explica lo nuevo a partir, de lo conocido, pero a partir de la literatura. Y el hecho de que John Smith generara, bueno, Lewis y Clark generaran sus expectativas a partir de lo que habían leído de Cortés, de Gómara, bueno, Gómara era más historiador, y de Bernal, también es la literatura, digo, ninguno lo escribió como literatura, pero hablemos de literatura en sentido amplio. Sí. Le sirve para explicar lo que están viendo, para generar expectativas, o sea, les da el único mapa. Si te vas a enfrentar a un territorio desconocido, literalmente desconocido, o sea, todos ellos lo hicieron, y en un continente nuevo, o sea, entonces aquí no aplica ninguna regla que conocieras, aquí no hay nadie de... Se aferran naturalmente a lo conocido, a lo propio, pero a partir de la literatura. Insisto, la conquista de México la leyeron en clave novelas de caballería y en clave de conquista. No es casual que cuando hablan de los templos indígenas digan mezquita. No es casual. Era una Claro. como los musulmanes que habían sido la reconquista, es la misma, o sea, la vieron en el mismo, o sea, era la clave para lectura. Sí. Entonces, esta retroalimentación de la historia, de la literatura, cuestionar las fuentes, porque ninguna escritura, ni la novela romántica más chafita de domingo de súper, es inocente. No. Nadie se siente escribir nada más por amor al arte. No. Entonces, justamente cuestionar los textos de, ok, ¿desde dónde escribes? ¿Para quién escribes? ¿Y para qué escribes? Te da muchas claves. De hecho, justamente más adelante estamos pensando, bueno, un curso sobre los grandes mitos de la conquista, o sea, o todo lo que te enseñaron de la conquista que está mal, que es casi todo. Retomar un curso que ya había dado, que era los grandes mitos de la conquista, pero desde Colón. Uy. Colón era un gran embustero. Cortés, Bernal, Cabeza de Pues Vaca, sí, o sea, ¿cómo se llama el otro? Aguirre. ajá, Ponce de León, todos estos, No, ¿sí? porque es esta retroalimentación, o sea, ¿por qué se llama el Amazonas? ¿Por qué se llama California? Por mitos, sí, por las Amazonas, por la reina Calafia, o sea, entonces, esta retroalimentación, estos mitos, cómo funcionaban, pero al mismo tiempo estos mitos justificaban una empresa económica, política, social. No eran nada más divertimentos, o sea, no eran inocentes. O sea, si decías que tenían alma, había repercusiones, y decías que no tenían alma, también había repercusiones. Porque eso, en el fondo, estaba en el fundamento de toda esta empresa. Claro. Porque incluso los más críticos, bueno, salvo Aguirre, o sea, Bernal, Cabeza de Vaca, reconocían que su discurso estaba dentro de esta narrativa de la conquista. No iban a patear el avispero, cuestionaban cosas pequeñas, pero no cuestionaban de fondo. Sí, no. La empresa, no, pues estabas pidiendo dinero, estabas pidiendo lo que se te debía, no vas a cuestionar cosa que Aguirre sí hizo. Entonces, ese tipo de proyectos, ese tipo de cursos, si les interesa, déjenmelo saber, pero Padre. es ir por ese camino. Sí, Esa muy complejidad, interesante. ese tejido. Porque las historias, los seres humanos nos contamos historias. Sí, Y la siempre. historia es otra narrativa, digo, lleva muchos años luchando contra esta naturaleza humana narrativa, de Sí, cuento, pero al fondo no deja de ser, te estás contando una historia, que claro. te explica, Ujú. que te explica esto, que te justifica. Entonces, Sí, se trata de ir por esos terrenos. ¿Alguna duda? no. No. Bueno, Muchas gracias, Gaby. ¿qué? Entonces, a ver, permítame, voy a dejar de grabar.